La economía tiene nombre. Un momento para mirar por dentro y desde diferentes visores la economía cubana. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Buenos días, estamos aquí como cada lunes en La Economía Tiene Nombre y voy a presentar primero que todo a mi invitado de siempre, Fran Rafael Quesada Espinosa. Buenos días. Buenos días, Elsa. Y esta presentación, antes del tema incluso, obedece a que no podemos dejar de decirlo y además felicitarlo porque es parte del espacio La Economía Tiene Nombre que obtuvo premio en el Festival Nacional de la Radio. Muchísimas felicidades. No, felicidades a usted también. Yo me gratifico muchísimo por eso, porque este programa es lo que es básicamente por usted. Y sí lo tengo que decir porque yo soy quien lo dirijo. Porque el programa ganó en la categoría de espacios de debate. Yo sé que esa es una categoría fuerte en la radio cubana porque hay muchos programas donde hay invitados, donde hay debate, donde hay intercambio. Y que el hecho de que este programa que nació hace solamente un año haya ganado ese premio en el Festival Nacional de la Radio, me gratifica mucho. Dentro de todos los premios que he obtenido, yo lo obtuve como directora, pero usted, obviamente, si usted no existiera en este programa, no hubiese obtenido premio. Eso es mi opinión personal y la defiendo así. Así que bueno, y mi opinión es como un poema que yo leí hace mucho tiempo. Vengo siendo un vulgar jardinero al lado de una rosa en ese sentido. Ay, pero así me vas a derretir aquí. No, en este pues programa realmente usted es básica e insustituible para la profunda asimilación de todo lo que se plantea acá. No, y aclarar algo, hay algunas personas que dicen, bueno, ellos se ponen de acuerdo. No, este programa nace primero de la autoridad que como económico tiene, como economista, tiene Fran, de los años de experiencia que tiene, del conocimiento, de su preparación, y solamente en las semanas hablamos del tema. Decimos, vamos a hablar de este tema, y no nos ponemos de acuerdo ni con las preguntas, ni mucho menos. Eso sí hay que aclararlo, ¿no es verdad? Y el debate surge así porque él tiene una opinión y a veces yo tengo otra. Y de eso se trata un programa de debate. Lo importante es que cada opinión que tiene, que a veces mire que son arriesgadas, pues la sustenta. Y eso en un programa de debate es lo que más se mide, hecha esta necesaria antesala del espacio. Hoy vamos a caer en un tema que, mire usted, lo que nos toca casi siempre a nosotros, tiene en el punto de debate al país. Las nuevas medidas de Texas, y no vamos a hablar de Texas, sino porque es una medida que tiene un basamento económico, como lo han explicado los directivos de Texas, desde la nación hasta la provincia, tiene un basamento económico. Y como una medida económica, pues ha creado un revuelo y tiene realmente un impacto social negativo en la población. ¿Usted la ha visto así? Sí, sí. Entonces, ¿cómo la economía puede ponerse en contra de la sociedad? Explíqueme. Hay una máxima a veces que se estudia en la economía, ¿no? Que dice que lo que a veces es bueno para la economía es malo para las personas. Pero este es un caso típico. Este es un caso, Eso, en determinadas circunstancias, a veces hay que adelgazar el presupuesto vía gasto, y entonces tienes que disminuir gastos para equilibrar el presupuesto de un país. Fíjense, no estamos hablando ahora del caso específico. Y entonces cuando vas a adelgazar el gasto, detrás de ese gasto hay empleo, hay salario, hay un grupo de cuestiones que es si adelgazas ese gasto, entonces tienes repercusiones en personas finalmente. Y sin embargo es para equilibrar la economía, para tener un déficit fiscal que no propenda que cuando se financie haya inflación, y entonces sin embargo es malo para las personas. Entonces a veces lo que es bueno para la economía es malo para las personas. Este caso es típico. Texas ha planteado, bueno, dentro de los basamentos que ha expuesto la dirección de Texas a nivel de país, es que necesita la empresa dólares para poder subsistir. Yo creo que eso lo necesitan todas las empresas cubanas. Lo que pasa que en el caso de Texas, tener el monopolio de la comunicación en un momento en que incluso el país apostó por la informatización de la sociedad, por aumentar la tecnología, esta medida económica viene a frenar eso. ¿Usted no está de acuerdo conmigo? Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es fundamental. Recordemos antes de la tarea de ordenamiento. Antes de la tarea de ordenamiento casi que era un lujo tener un paquete de datos y conectarse a internet. O sea, viene la tarea de ordenamiento y cambia el orden de cosas existentes con respecto a los precios de todo.
Inclusive uno de los acápites fundamentales fue un índice que se estableció, que se aplicaba por clase de actividad económica, y en dependencia de la clase de la actividad económica era el tamaño del índice. Imaginemos que si en un lugar había un precio de $1 y el índice era de 17, como pasó, por ejemplo, en toda la parte harinera, o sea, toda la parte que tenía que ver con la harina de trigo, que toda es importada, el índice llegó a ser hasta casi de 17. ¿Y, o sea, y Eteiza, ahora, ¿en qué ¿qué sentido pasa en Eteiza? Todos pudimos vivir eso. ¿Ve? Hubo un disparo en la demanda de paquetes a partir de que los precios prácticamente de Eteiza se mantuvieron. Claro. Se mantuvieron. Eran estimulantes. Exactamente. Hay algo que se estudia en una asignatura en economía, que es el precio, o sea, y específicamente cuando se hace una abstracción de la demanda y la oferta, y se ve que el principal resorte que mueve a la demanda y la oferta casi siempre es el precio. Entonces, ¿qué sucede? Si el precio se mantuvo y el nivel de salario se incrementó y el poder adquisitivo se incrementó, pues bueno, la demanda de ese consumo, específicamente, además, la cantidad de celulares se disparó también en la población. Todo eso va para arriba de una demanda, de un servicio que es muy necesario, que imaginemos que estaba, por ejemplo, el coronavirus, todo el mundo en las casas. Sobrevivió por la telefonía. Exactamente, por la telefonía. Es el medio, prácticamente la televisión se ve mucho menos. La información, no por gusto de los hombres más ricos del mundo, todos redundan alrededor del tema que tiene que ver con la telemática y específicamente con las comunicaciones, Facebook y demás. Ahora, en ese contexto, los precios se mantuvieron, la demanda se disparó. Sí. Ahora, eso tiene detrás activos fijos que hay que financiar con dólares fuertes. ¿Qué sucedió? Por ejemplo, ya estamos haciendo un análisis, más bien estamos comentando sobre algo, sobre algo que hemos vivido. ¿Qué sucedió con los paquetes? Recuerden que los paquetes aquellos que muchas personas desde emigrantes le ponían a su familia, le ponían entonces una recarga, y a veces se comercializaba la recarga también dentro del teléfono. Todo eso se acabó de la noche a la mañana, porque si te mando $20 y los $20 los conviertan en un tipo de cambio informal, y ese tipo de cambio informal estamos hablando de 7, 8 mil pesos, entonces ponerle 7, 8 mil pesos al teléfono era más rentable que recargártelo yo con $20. Estamos casi en punto de pausa en el programa, y como siempre yo le dejo preguntas sobre la mesa para que usted piense en escasos segundos que dura la pausa. Esta medida económica que ha tomado Eteiza y que tiene revuelto al país, porque es así, lo tiene revuelto, usted ha podido verlo. La economía entonces está deteniendo el consumo, está regulando el consumo. ¿Cómo es? Si la economía, para que tenga más ganancias, la gente tiene que consumir, o le está poniendo nombre al consumo, y volvemos al dólar. El que no tiene dólar no puede entonces usar libremente los servicios de Eteiza, telefonía, internet. La economía está entonces tronchando el desarrollo social. Quédese con esa respuesta y las dice después de la pausa. La economía tiene nombre. Un momento para mirar por dentro y desde diferentes visores la economía cubana. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Bueno, pues hoy estamos hablando de cómo la medida económica que ha adoptado Eteiza, porque es una medida económica, en función de traer más dólares para su empresa, pues ha revolcado a Cuba la opinión social, porque hoy todos, o casi todos, para no ser absoluta, necesitamos de la tecnología celular, del internet para vivir, porque además de eso se trata el desarrollo social. Yo hice una práctica periodística que está incorrecta, o sea, hacerle 3 preguntas en una, no, pero todas tienen que ver. Y le ponía sobre la mesa esas preguntas. ¿Esta medida económica de Eteiza va contra el consumo?
Sí. Y la medida de Texas favorece, si tienes dólares hablas y si no tienes dólares no. ¿Es así? Hay algo fundamental. Por eso decía lo del precio, la oferta y la demanda y demás. Si tú subes el precio de algo, pues la demanda de ese bien o servicio disminuye. Porque a todo el mundo no le puede llegar a ese precio. No, imagínate que hay paquetes o hay megas que si usted está empleando más de lo que gana en el salario, ¿de qué manera? O habla por teléfono o come. Por supuesto. Ahora, cuando aplicas ese incremento de precio, pues estás limitando el consumo. Ahora, el servicio ahora mismo... El consumo de determinadas personas. El consumo de determinadas que no personas. Tiene dólares. Ajá, de la mayoría. Que es la mayoría que vivimos del salario. Sí. Inclusive he visto en las redes que se han hecho propuestas de que sea más escalonado, que haya un punto intermedio, que no solamente ese tipo de cambio de 360. Ya son cosas técnicas de cómo es verdad que es de un extremo al otro. Realmente ¿Fue extremista la medida entonces? Hay una diferencia. ¿Extremista la medida? Pienso que tenía que tener escalones intermedios para entonces es extremista la medida. El consumo. No. Es extremista la medida. Pienso que va de un extremo al otro. Ya, sí, exacto. O sea, ya. no lo que sea extremista, otro, pero sí que va de un extremo al otro. Ahora, no hay un punto intermedio. En ese sentido, sí estoy muy de acuerdo con muchas de los criterios que han habido en las redes. Ahora, sí limita el consumo. Lo que estamos claros es que ahora atenta mismo... contra la economía. Estoy pensando en los actores económicos que necesitan mucho de las redes digitales. Estamos hablando de un país de economía que apuesta por la economía del conocimiento. Un país que apuesta por la economía del conocimiento necesita del internet, necesita del conocimiento, necesita de la inteligencia artificial. Lo necesita. Eso es irremediable. Entonces, esta medida económica de Texas limita el desarrollo. Lo que pasa es que la economía... ¿Lo limita o no lo limita? Lo limita, pero el problema es que hay que ver la sostenibilidad de Texas ahora mismo. Claro. Que en estos momentos, con el consumo que existe, cuando se va 2 circuitos la corriente, se queda sin conexión la mitad de Santo Espíritu. Y esta es una empresa que no indemniza. Y esto sucede porque no tienes un respaldo en batería, no tienes una cantidad de antenas que necesitas, y de repente hay que ver también porque la economía, la racionalidad económica desde el advenimiento de la modernidad es determinante. Claro. Tú puedes negarla, pero te puedes negar a ti mismo también. Ya. De repente tú pones un precio que no es el que corresponde, y en estos momentos puede ser que haya un colapso, como mismo existió un colapso en el sistema electroenergético nacional. Así mismo, colapso de Texas. Bueno, no ni se adelante para allá, porque imagínense, si la economía tiene nombre, adelante un colapso telefónico, nos pueden demandar. Yo le decía, esta empresa que no demanda a los clientes, de eso vamos a hablar un día. O sea, si usted me causa un daño porque yo no puedo utilizar todo lo que yo le compro, por ejemplo, las personas que tienen autohogar no pueden utilizarlo todo, porque se les va la corriente, 10 horas sin luz, 20 horas sin luz en Santo Espíritu. Y Texas después no me deja consumir eso. O sea, cuando se acabó el mes se terminó. Eso es un daño al cliente y es un daño económico que me está haciendo a mí, pero de eso vamos a hablar otro día. Concordamos entonces en que la medida tendría otro análisis económico hoy, que usted sugiere. Sí. A pesar de que se tomó, digamos, ¿usted cree que precipitado? No, fuera de contexto. Es que los detalles de la razón por la que se toma de la noche a la mañana no los conozco. Ese dato no lo tengo, no sería especular sobre ello. Pero sí, soy consumidor de Texas. Es algo que es fundamental para mi vida, pero soy economista también. Y entonces en este mundo nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Habría que ver, es muy pronto, quiero ver más análisis. Se está hablando de un podcast desde la presidencia sobre el tema. Sería interesante verlo, ver cuáles son las respuestas y demás también de los directivos de Texas. Algunas personas están diciendo que Texas también valore sus gastos internos, lo que usted hablaba, o sea, gastar en un centro de convenciones si es tan importante ver o no. Ver qué cantidad de esos dólares que son capaces de captar por resolución tiene una cantidad que puedes retener. Hay que ver
si en circunstancias como la que se ha estado en determinado momento puede ser que no ha podido disponer de todos los dólares que necesita para arreglar una termoeléctrica. Eso ya lo dijo. Hay detalles que... La máxima dirección de Texas sí lo dijo. O sea, que todos los dólares que le entran a Texas no los usa solamente Texas. Claro, porque van a una caja central para otros. Es una empresa estatal. Eso es una empresa estatal. Eso sí se explicó. Y se explicaron otras razones, pero casi todas, por eso hemos traído el tema, porque es un tema económico. Es una medida económica que ciertamente ha impactado en la sociedad por todas estas razones que usted dice. No vamos a hablar aquí de estos impactos sociales, pero ciertamente sí, la medida pues lo tiene. Incluso personas que hasta le proponen a Texas que evalúe los salarios de Texas, no son de los más bajos, no son altísimos, es de los sectores que más cobra en Cuba. Los directivos de Texas son los 20,000 pesos. Yo voy a traer el dato exactamente, aunque esos datos, ese dinero no es en dólares, es un salario importante, eso es un gasto importante. Y también, no sé, los carros, en fin, otros gastos e inversiones que quizás no sean tan importantes como cuando hablamos del turismo, que hace muchos hoteles sin haber tanto turista. Bien, entonces vamos a dejar el tema aquí sobre la mesa y vamos a volverlo a traer, porque ciertamente es un ejemplo tácito de cuando una medida económica pues puede traer, y además aquí está inmerso lo de la dolarización, porque esto responde a la dolarización que usted ha defendido en este programa. Pero mire, esta dolarización no es lo mismo que las tiendas, la gente en las tiendas más o menos, porque todavía hay tiendas para otro, pero Texas el problema que tiene es que es un monopolio de la comunicación, el único que hay en Cuba. Y no es lo mismo que tú puedes comprar en una tienda de dólares si tienes dinero o no, pero tienes entonces otras tiendas casi sin nada, pero puedes comprarle a los particulares, acá por las MIPYME. ¿Usted está de acuerdo en retomar el tema? Y no me olvido que habíamos hablado aquí de hablar de la demografía, la baja demográfica en Cuba, cómo incide en la economía, y también decirle a un oyente de Cabaiguán, que lo vamos a llamar, una persona que nos oyó la semana pasada y dijo que él había sido testigo del canje de dinero a principios de la revolución que usted habló aquí. Y con él vamos a hablar también, porque este programa también es interactivo, es para los oyentes, para que usted opine, para que usted debata, y por supuesto es fundamental, es importante que usted se forme su propia opinión. Entonces, felicidades otra vez a Jara, que así le digo yo, pero él se llama Frank Quesada Espinosa. Estaremos aquí el próximo lunes debatiendo otra vez un tema interesante. Tal vez nos volvamos bueno, si el teléfono nos deja, si la telefonía nos deja comunicarnos en esta semana, porque no se nos acabe el saldo, porque tenemos dinero para comprar más. Si tienes 11,000 pesos para comprar uno mayor, bueno, entonces si tiene todo eso, pues nos comunicaremos más en la semana, si no tendrá que ser presencial. ¿No es así? Sí, cómo no. Entre los apagones y Texas, bueno, pues nos pueden limitar, pero esperemos que no. Usted se mantiene en sintonía y el lunes, a pesar de los pesares, estaremos aquí hablando otra vez de la economía, que sí tiene nombre. Buenos días.